Y estamos seguros que este espacio está muy valioso para dar a conocer a los bibliotecarios, promotores, mediadores y demás agentes culturales, educativos y sociales que nos acompañan las apuestas de Leer es mi cuento durante la vigencia 2018-2022. Son muchos los cambios de paradigmas que un plan de lectura, escritura y oralidad debe atender hoy en día. Se hace necesario incidir en el desarrollo de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias, en la ampliación de los espacios de lectura no convencionales, en la valoración y respeto a otras formas de leer, reconociendo la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, en el reconocimiento de las capacidades y maneras que tienen los niños de leer desde el nacimiento, en el papel que tiene la tradición oral, la literatura y el juego en el desarrollo infantil y la incorporación de estas acciones en la ruta integral de desarrollo de la primera infancia. Asimismo, en la incorporación de la población rural y el reconocimiento de sus prácticas de lectura ligadas a la memoria, la oralidad y el territorio. En la superación desde el campo educativo de una concepción funcional de la lectura y en la apuesta para formar lectores críticos y autónomos y formar a los docentes y a los bibliotecarios como lectores. El Gobierno Nacional de Colombia, convencido del valor estratégico de la lectura, la escritura y la oralidad para promover el desarrollo de las capacidades en las personas y en la comunidad en general, y conscientes de la importancia de generar políticas integrales a largo plazo para mejorar los índices y prácticas de lectura en el país, incluyó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Un Pacto por Colombia, Un Pacto por la Equidad 2018-2022, la continuidad a la implementación del plan Leer es mi cuento, con la meta para el 2022 de incrementar el promedio de libros leídos anualmente por la población lectora en Colombia entre 5 y 11 años de 3.8 a 4.2 libros y que los colombianos de 12 años o más pasen de leer de 4.2 a 4.4 libros en el año. Para lograr esta meta, bajo el liderazgo de los Ministerios de Educación y Cultura, se han planteado 4 acciones diferenciales orientadas a fortalecer el plan de acuerdo con las prioridades sectoriales de este cuatrenio. Para dar inicio a esta presentación, empezamos a realizar algunas preguntas que nos responderán la directora de la Biblioteca Nacional y la líder del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación Nacional. Señora directora, ¿puede contarnos cuáles son estas acciones de las que estamos hablando? Catalina, buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas en este congreso. Yo creo que después de jornadas tan arduas y tan interesantes de aprendizaje, creo que hablar de este tema es muy importante. Quiero agradecer de forma especial a Alejandra Pacheco por su presencia, porque podamos contarle al país y a otros países cómo es posible trabajar juntos para lograr un plan que responda a las necesidades del país y que el equipo ha trabajado de forma muy importante para lograr este tema. La primera acción es una articulación estructural del plan entre educación y cultura. De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto y resultados de Leer es mi cuento, realizada por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2018, una de las principales deudas del plan a lo largo de sus años de implementación ha sido la dificultad en articular, coordinar y desarrollar acciones conjuntas intersectoriales entre los sectores de educación y cultura, que busquen potenciar el plan tanto a nivel nacional como a nivel regional. En este sentido, una de las principales apuestas durante este cuatrienio es la articulación entre bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y bibliotecas comunitarias, el diseño intersectorial del plan, la definición de acciones y metas conjuntas, así como el acompañamiento a las regiones para la formulación de planes locales de lectura de carácter intersectorial. Asimismo,
Este plan fortalecerá la articulación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el objetivo de ampliar su alcance. La segunda es ampliar la cobertura del plan en las comunidades rurales. Como resultado de la encuesta nacional de lectura en LEC, realizada en 2017, uno de los principales aspectos identificados es la profunda brecha entre la población urbana y la población rural en relación con las posibilidades de acceso a la lectura y las prácticas lectoras, lo que incide en los índices de lectura con una diferencia de casi 1 punto entre la población lectora urbana con relación a la población lectora rural. En este sentido, esta es la gran oportunidad de construir país desde el territorio y de escuchar las voces de las comunidades. Para ello, este plan considera 3 principios fundamentales. 1, el reconocimiento de la ruralidad como territorio rico en conocimientos y tradiciones locales e iniciativas propias. 2, la existencia de ruralidades diversas y complejas que requieren procesos diferenciados. Y 3, la existencia de una diversidad étnica, lingüística, social y cultural que debe reflejarse en las colecciones y servicios bibliotecarios que se desarrollen en esas comunidades. Tercero, un enfoque territorial. Es una forma de consolidar Leer es mi cuento hacia una política de Estado, configurándolo como un plan que escucha, reconoce, valora y construye su horizonte desde y con las regiones. Por esto que es esencial dentro del plan acompañar y asesorar a las entidades territoriales en la formulación de sus planes locales de lectura, escritura y oralidad, con la finalidad de sumar esfuerzos y recursos en todos los niveles territoriales para mejorar y fortalecer estas prácticas en el hogar, la escuela, la biblioteca y en la vida cotidiana de las personas, al reconocerlas e incluirlas en los planes de desarrollo local como derechos ciudadanos. Y finalmente el cuarto es la inclusión de la oralidad. Es ampliar el alcance del plan mediante el reconocimiento e inclusión de la oralidad como un recurso universal, característico de todas las culturas y sociedades y que ha sido esencial en los procesos de transmisión cultural y de conocimiento. Esta es otra de las apuestas para este cuatrienio. Incluir la oralidad en igualdad de condiciones con la lectura y la escritura permite que el plan reconozca y valore el papel de esta en la supervivencia de la memoria y de las identidades individuales y colectivas, mediante la palabra que es móvil y que opera como representación de múltiples generaciones y comunidades que no se sienten incluidas en las nociones tradicionales de la cultura escrita. Ampliar el alcance del plan en esta dimensión fortalece su carácter incluyente y su enfoque territorial y diferencial. Es indudable que la articulación y coordinación de las acciones entre los ministerios de Educación y Cultura son indispensables para el desarrollo de este plan y de sus objetivos. Esta articulación debe darse en todos los niveles territoriales, vinculando a los diferentes agentes del sector educación y cultura alrededor de los planos del orden nacional y territorial. Alejandra, ¿cómo se ha planteado el trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Cultura para construir esa articulación estructural del plan entre los dos sectores? Bueno, muy buenos días para todos. Gracias inicialmente a Diana Restrepo por esta invitación a la Biblioteca Nacional. Un saludo para todos los bibliotecarios públicos, los bibliotecarios escolares que nos están escuchando, que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, a la Biblioteca Nacional, que es una casa en la que he aprendido y me he formado también como profesional, pues para mí es un honor poder estar en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Les agradezco por esta invitación. Entonces, bueno, para responderte, Catalina, pues quiero contarles a todos cómo ha sido ese proceso de articulación, esas ideas que se han gestado desde el plan
Nacional de Lectura en los dos sectores que mencionaba Diana, pues ha sido producto de un trabajo arduo entre los equipos que conforman los planes. Iniciamos en el 2019 con una mesa técnica, una mesa en la que participan los coordinadores de los dos planes, la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, había equipos de la Dirección de Artes, de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Cultura, desde el lado del Ministerio de Educación también participa la Dirección de Primera Infancia. Por supuesto, el equipo de Plan Nacional, allí funciona un poco diferente como la estructura administrativa. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Calidad y a la Subdirección de Fomento de Competencias. Entonces, esos equipos del Ministerio de Educación participan en esa mesa técnica. Y yo creo que lo primero que nos inspiró fue, bueno, ¿cómo vamos a trabajar juntos? ¿Cómo vamos a definir conjuntamente? Sabemos que somos un solo plan, que es el plan Leer es mi cuento. ¿Cómo definir una ruta de trabajo conjunta en estos años de trabajo? Y más que nada, cómo poder definir acciones que impacten en el territorio, que lleguen a los territorios y que nos permitan también allá, desde diferentes rincones del país, que tanto bibliotecarios públicos como docentes, bibliotecarios escolares puedan encontrarse y trabajar conjuntamente. Entonces, de esa mesa técnica donde definimos como esas orientaciones de las que hablaba Diana, se hacían semanalmente, trabajamos muy arduo, creo que seguimos trabajando conjuntamente, y lo que hemos encontrado es que tenemos muchos puntos de articulación. Por supuesto, los dos atendemos a sectores diferentes, pero ya ahorita les cuento como en qué proyectos concretamente hemos logrado identificar acciones e identificar como rutas de trabajo conjuntas. De estas reuniones semanales, pues lo que hicimos fue definir cuáles eran el objetivo de estos encuentros, qué proyectos podrían articularse. Sabemos de la estrategia de promotores de lectura. Por nuestro lado tenemos un proyecto que se llama Vive tu Biblioteca Escolar. Sabemos el trabajo que se está haciendo con las bibliotecas itinerantes, las colecciones de Leer es mi cuento que la Dirección de Artes coordina, las salas de lectura de primera infancia que también se realizan desde el Ministerio de Cultura y que en el Ministerio de Educación hemos venido también apoyando. Bueno, definir metas, acciones, identificar qué actores se podrían involucrar, y de esas mesas semanales y de esa mesa técnica que se construyó, logramos la definición de una formulación conjunta del plan, de un documento que recoge todas esas ideas, todos esos objetivos, que define unos marcos conceptuales de los que también hablaremos un poco más adelante y de los que Diana nos ha contado un poco ahorita. Identificar muy bien cuál es nuestra población objetivo. Uno podría decir nuestra población son todos los colombianos o todas las personas que habitan el territorio nacional, pero también nos permitió identificar qué poblaciones requerían mayor atención por parte nuestra a partir de la evaluación que se hace del plan en algún momento, de los resultados de las encuestas de lectura, cómo en algunos territorios es más necesario hacer como acciones mucho más consolidadas. Bueno, digamos que todas estas fuentes de información nos permiten tomar decisiones y definir una ruta crítica para el Plan Nacional. Otro aspecto fundamental que, bueno, que no les vamos a contar acá del todo, pero que consideramos supremamente relevante incluir en un documento del plan, incluir en las acciones del plan, es primero conocer la historia. ¿Cuántos años llevamos trabajando en el Plan Nacional de Lectura? ¿Cuántos años los dos sectores han venido desarrollando acciones que fortalezcan los procesos? ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? Además, porque los dos compartimos, por ejemplo, temas de dotación, de formación, de acompañamiento, de producción de contenidos, de producción local, pero bueno, esto cómo se concreta en unas líneas estratégicas, en unos proyectos y en unas acciones que definan a nuestro plan y que efectivamente, como le decía Diana, permitan incluir la oralidad no como un componente como que se va poniendo allí porque es importante poner la oralidad, sino qué acciones nos permiten llegar con acciones concretas a
desarrollar esta otra dimensión del lenguaje que es tan importante y que digamos que para el sector educativo adquiere pues toda la relevancia y se usa permanentemente. Bueno, definir las metas, definir los planes de acción, ¿cierto? Los planes de acción y de articulación anuales que hacemos entre los dos sectores. Por ejemplo, en la Feria del Libro hicimos un trabajo conjunto. Lamentablemente este año no pudimos trabajar conjuntamente como lo habíamos querido en las ferias regionales, que era una proyección que teníamos. Pero en la Feria del Libro en el 2019 trabajamos muy de la mano con autores que fueran a nuestros diferentes módulos de trabajo. Bueno, los materiales de Leer es mi cuento, como les contaba, el Ministerio de Cultura entrega al Ministerio de Educación 500.000 ejemplares de Leer es mi cuento que se entregan en las instituciones educativas y que llegan directamente a los niños y a las niñas en los territorios. La articulación en el territorio, especialmente para que docentes y bibliotecarios trabajen conjuntamente en el proyecto de tu biblioteca escolar. Nosotros invitamos a los bibliotecarios públicos a participar de esos procesos de formación y pues también con los promotores de lectura logramos también tener algunos encuentros muy interesantes de formación y de cualificación de esas capacidades de los docentes para ser mediadores de lectura. El concurso nacional de escritura, del que les hablaré más adelante, que ha sido como una de las apuestas más decididas de trabajo conjunto, que bueno, ya les contaré ahorita cómo nos fue, y los planes territoriales que iniciamos nosotros con algunas acciones y se han sumado a ellas el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces, como ves, Catalina, hay muchas acciones, hay mucho trabajo de fondo ya de 2 años y que esperamos continúe en los años siguientes y se consolide en el tiempo, ¿no? Eso. Muy bien. Bueno, con relación a la formulación del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 2018-2022, uno de los aspectos más relevantes ha sido la apuesta por profundizar en los marcos y enfoques conceptuales del plan. Entonces, en este sentido, se han planteado 6 enfoques. Ustedes, entre las dos, podrían compartirnos cuáles han sido esos abordajes y comprensiones sobre la lectura, la escritura y la oralidad, que hoy sirven de marco de referencia para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Pues Catalina, yo presentaré los primeros 3, entonces para que Alejandra presente los otros 3. El primero es que la lectura, la escritura y la oralidad se incluyen en el plan como prácticas sociales y culturales. Esto es muy importante porque significa que son actos imbricados en la cotidianidad de los seres humanos y se manifiestan de diversas maneras de acuerdo con los sentidos, significaciones, usos y apropiaciones de las comunidades. Es decir, concebir la lectura, escritura y la oralidad en la dimensión social y cultural no invalida el proceso que se da de forma individual, sino que los potencializa en la medida en que se enriquecen a través de las interacciones entre los lectores, los textos y el lenguaje en sus diversas expresiones. Segundo, la lectura, la escritura y la oralidad y el desarrollo humano. Desde la comprensión del desarrollo humano como aquel que busca generar capacidades en las personas para ser y ser aquello que elijan en uso de sus libertades, basadas en un conjunto de oportunidades que les dan a estas la opción de la autodefinición y agenciamiento de sus propios proyectos de vida. Este plan parte de la convicción de la importancia de generar acciones de política pública que favorezcan el desarrollo de los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento. En este sentido, se concibe la lectura, la escritura y la oralidad como derechos que contribuyen y favorecen que las personas puedan acceder a oportunidades que les permitan decidir y construir una vida digna y de bienestar en ejercicio de sus propias capacidades y libertades. Y el tercero es la inclusión de la oralidad. En un país como Colombia, ancestralmente ocupado por ricas culturas orales, es indispensable reconocer la oralidad como un medio de transmisión de valores, ideas y costumbres
que se constituyen en un patrimonio cultural que da cuenta de la mezcla de cultura y de grupos humanos que habitan nuestro territorio. El plan asume la oralidad como el conjunto de significaciones que se transmiten, se pueden apropiar y varían, es decir, como un acto de pensamiento y conocimiento que es válido tanto para sociedades cuyo único medio de expresión es la oralidad, entre ellas algunas comunidades indígenas, como para aquellas en las cuales también está presente la cultura escrita. En este sentido, plantear el componente de la oralidad al lado de la lectura y la escritura es un llamado a validar diferentes formas de producción de conocimiento y de pensamiento y ponerlas en diálogo con esas otras que circulan a través de la palabra escrita. Entonces, Alejandra. Bueno, otras de las tres orientaciones y los marcos que se profundizan en el plan son las siguientes, pues las interacciones de calidad, el encuentro y diálogo y la conversación. Dentro del plan, como ustedes saben, la promoción de lectura, la promoción de la escritura y la oralidad ocupan un lugar muy importante y creemos que las interacciones que se pueden dar en estas prácticas pasan necesariamente por la conversación. Primero, porque sabemos que a través de la conversación las personas, los niños, los jóvenes tienen la capacidad primero de desarrollar pues su capacidad de argumentar, de construir sentidos colectivos, pero más allá de eso también de ampliar sus puntos de vista, de ver lo que no han visto, de construir lo nuevo, así como lo plantea Aidan Chambers cuando habla de la conversación como un elemento fundamental como en el desarrollo del pensamiento también, pero en esa formación de lectores y escritores que pretendemos desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Además, cuando hablamos de esas interacciones de calidad, lo que entendemos es que no hay una sola manera de comprender e interpretar un texto, que no hablamos de un solo tipo de texto, sino que hablamos de múltiples y que, bueno, en diferentes formatos además, y que como ministerios de educación y de cultura tenemos la responsabilidad de brindar el acceso a estos espacios públicos para hacer uso de una voz propia, desarrollarla por supuesto, y de generar interacciones de calidad con los textos. Eso inicialmente. El segundo componente, pues entendemos que hay múltiples lecturas, múltiples escrituras y múltiples oralidades. Si pensamos un poco en la trayectoria educativa de una persona, en la trayectoria de vida de las personas, vemos que la relación que tenemos con los textos se van modificando con el tiempo, se van desarrollando, se van apropiando de diferentes maneras. Y cuando hablamos de cultura escrita, de cultura oral, lo que entendemos es que primero, todos podemos leer, escribir, hablar, pensar, escuchar alrededor de diferentes tipos de textos y que es necesario que esa capacidad que tenemos todos de hacerlo pues sea desarrollada tanto en la escuela como en los sectores, en el sector cultural, en las bibliotecas. Por otro lado, o como tercer componente, bueno, y también entendemos además que no solamente, como les decía ahorita, son los textos escritos, son los libros impresos los únicos medios a través de los cuales es posible desarrollar esas capacidades o no son los únicos espacios para leer. Sabemos también que pues primero las narrativas orales, toda la riqueza cultural que hay en la oralidad también es posible leerse, también hay diferentes medios, hay diferentes tipos de narrativas transmedias, hay diferentes tipos de textos también digitales en múltiples plataformas. Creo que comprender esa complejidad de la lectura hoy en día le permite al plan pensar también en nuevas estrategias que respondan a las necesidades de las comunidades para poder acercarse de manera competente, no de manera competente, que pueda desarrollar las capacidades más bien para acercarse a esos diferentes tipos de textos que puedan comprenderlos y usarlos en la vida, ¿cierto?
Y por último, pues un enfoque territorial y diferencial. Esto lo que significa es que primero, pues no tenemos una noción como instrumental del territorio. Creemos en que no solamente es una noción espacial, sino que pues es una dimensión, un territorio es una dimensión cultural que refleja relaciones simbólicas tejidas con el espacio, con los ritos, con sus saberes, incluso con las mismas interacciones que se dan en él. Entonces, tener esa comprensión del territorio nos permite entender que no todas las acciones deben ser iguales en los diferentes lugares del país, que hay diferentes maneras de apropiarlas, que debemos también responder a esas diferencias y a esas particularidades de comprender el mundo, cosmovisiones a través de nuestros proyectos. Y por otro lado que pues hay diferentes maneras, diferentes características, diferentes tipos de personas y que nuestro objetivo es potenciar esas capacidades, desarrollar esas capacidades desde la diferencia también, pues con un enfoque de equidad, por supuesto, garantizando pues ese derecho a acceder a la lectura, la escritura y la oralidad desde los diferentes territorios y desde las diferentes particularidades. Esas son como los enfoques que hemos construido desde el plan. A partir de estas apuestas y enfoques conceptuales que ustedes nos han presentado del plan, ¿cómo se han transformado o fortalecido las acciones que se han desarrollado en estos 2 años de gobierno? Bueno, Catalina, pues son muchas las cosas que quisiéramos contar, pero el tiempo no da para contar porque la emoción se atraviesa. El primero que quiero destacar es la implementación del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, que es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y es una acción estratégica para llegar a las zonas rurales del país. El año pasado se implementaron 150, este año estamos implementando otras 150 a través de una convocatoria pública que es muy interesante y creo que estamos orgullosos de este trabajo, de lo que se ha hecho en el trabajo conjunto entre los bibliotecarios, las comunidades y la Biblioteca Nacional de Colombia para la implementación. La segunda es la serie de libros Leer es mi cuento. Entre el año 2019 y el 2020 se han impreso y distribuido 4.200.000 ejemplares, pero aquí viene una apuesta muy importante, es el criterio de selección de las obras, la inclusión de títulos con enfoque étnico y de la ruralidad, para que nuestros jóvenes, nuestros niños conozcan nuestros autores y puedan disfrutar en esa hermosa producción, en esa impresión con selección también de inclusión de ilustradores colombianos, jóvenes también o consagrados, que puedan acercarse a la lectura a través en espacios formales y no formales, como Alejandra comentó, en las instituciones educativas. Esos libros también están en las bibliotecas públicas, pero también en otros espacios, como la distribución que hacemos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los kits que se han distribuido este año para apoyar a las familias en la emergencia sanitaria en esta difícil situación del país. También está la actualización de las colecciones de las bibliotecas públicas. Todos los años actualizamos, pero también se incluyó dentro de esta actualización una línea específica en la convocatoria de editores y distribuidores para presentar obras con temas indígenas, afronegros, parenqueros, raizales y rom. Realmente es abrir la puerta y decirles a estas comunidades que tienen espacio para que sus publicaciones lleguen a todo el país a través de la actualización de las colecciones. Otro es un programa muy bonito que es el programa Escritores en las Bibliotecas, donde se hizo un cambio, se incluyeron moderadores locales que pueden plantear conversaciones desde cada contexto y territorio, pero adicionalmente es el cruce del escritor del Caribe que pueda estar en el altiplano cundiboyacense, por ejemplo, hablando de su obra y sus vivencias, y con un enfoque muy interesante, y es que las obras estén en las colecciones para que el público y los usuarios de nuestras bibliotecas tengan acceso a esa obra de la cual están hablando los escritores en estos encuentros,
que han sido muy agradecidos por parte de las comunidades y de los usuarios de las bibliotecas públicas de la red nacional. Está la formación a los bibliotecarios con la inclusión y fortalecimiento de temas como la interculturalidad, la inclusión de personas con discapacidad, la oralidad, los clubes, el desarrollo de clubes de lectura como espacios para el encuentro y la conversación alrededor de la palabra, entre otras estrategias que ha sido muy interesante, sobre todo en este año que hemos tenido que vernos volcado estas actividades en la virtualidad. Ha sido interesante cómo nuestros bibliotecarios a través de estos programas de formación y aprovechando los servicios virtuales y remotos han podido acceder a estos procesos de formación. Y quiero destacar el desarrollo del programa Las Mujeres Narran su Territorio del Ministerio de Cultura, donde inició con las mujeres afro narran su territorio y ya se amplió a otros grupos, a otras zonas del país y a otras mujeres, donde está incluida la oralidad, la escritura y el enfoque diferencial de género, donde incluso ya salió una primera publicación de las mujeres afro, que circuló, donde están todos esos ejercicios de formación de escritura a través de este programa adelantado por el Ministerio de Cultura. Podríamos hablar muchísimo más de todos los trabajos que hacemos también desde la Biblioteca Nacional al ampliar la actividad cultural a todo el país, pero bueno, le doy la palabra a Alejandra para que nos cuente qué hacen desde el Plan Nacional en el Ministerio de Educación. Gracias, Diana. Bueno, pues como decía Diana, tenemos muchas cosas para contar, pero quisiera destacar algunas. Les cuento que el plan de lectura del Ministerio de Educación está organizado en 4 ejes estratégicos. El primero es la gestión y formulación de políticas y lineamientos. Allí tenemos el diagnóstico de bibliotecas escolares, la formulación de planes territoriales de lectura y escritura y oralidad, pero tenemos uno que es mucho más importante, que es la formulación de la política de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares. Este documento lo hemos venido construyendo desde el 2019 y se concreta en el 2020. Ya hicimos un proceso de consulta pública, definimos el problema público, hicimos un ejercicio de recolección de antecedentes, definimos el marco conceptual, pero además de eso hicimos pues también el ejercicio de formular algunas orientaciones en 4 líneas estratégicas, que es la biblioteca escolar, la apropiación del desarrollo de capacidades y la apropiación de la lectura, la escritura, la oralidad, la gestión de conocimiento y la transversalidad, que para el caso de las instituciones educativas juega un papel fundamental. Y bueno, estamos haciendo todo el proceso para que esta sea una política, que no solo sean unos lineamientos, un documento de lineamientos, sino que se convierta en un documento COMPES, ¿cierto? Que invita o que genera mayores responsabilidades en diferentes actores sobre estos temas. Bueno, eso se está haciendo y esperamos culminarlo el próximo año, invitando al Ministerio de Cultura, al ICBF, al Ministerio de las TIC también a participar en este proceso. El segundo es la renovación de las prácticas pedagógicas. Allí hay varios proyectos. Están las conferencias con expertos que hicimos este año, un curso virtual para docentes de educación inicial que se llama Lecturas al Aula, y tenemos especialmente el proyecto Vive tu Biblioteca Escolar, que atiende a 500 sedes educativas y forma a 2.500 maestros. Ya llevamos 5.000 docentes formados en este proceso, y con Vive tu Biblioteca Escolar lo que hacemos es fortalecer la biblioteca escolar, pero además desarrollar esas capacidades que tienen los maestros para leer, escribir, hablar, escuchar, no solo como mediadores, sino también como personas que pueden enfrentarse a los textos, disfrutarlos, acercarlos a su cotidianidad y bueno, usarlos por supuesto pedagógicamente para formar lectores. El tercer componente, que es la dotación de materiales de lectura, allí tenemos pues la entrega de materiales de lectura a instituciones educativas. Tenemos una dotación especial para aulas de transición de primera infancia, donde llegamos a 2.000 sedes, no a 2.000 sedes, a 2.000 aulas de transición. Por sede, dependiendo del número de aulas que tenga de transición, le llega una colección especial para los niños de primera infancia, y las dotaciones de biblioteca escolar.
que llegan pues a las instituciones educativas donde desarrollamos procesos de formación, es decir, no llegan las colecciones a la institución educativa digamos, sueltas, sin ningún proceso, sino que llegan como parte del proceso de acompañamiento que realizamos a través de Vive tu Biblioteca Escolar o a través de PTA, que es la otra gran apuesta del Ministerio de Educación por formar, desarrollar esas capacidades de lenguaje. Allí también destacaría la biblioteca digital que se puso a disposición este año en el marco de la pandemia. Tuvimos todas estas dificultades para llegar a los territorios y la biblioteca digital se constituyó en una estrategia de acercar y de brindar acceso a la lectura. La biblioteca digital ha venido creciendo, se ha venido cualificando, se ha venido fortaleciendo. Próximamente tendremos a disposición de todos los usuarios de la biblioteca una colección de autores y editoriales colombianas dirigidas especialmente a primera infancia y a niños y jóvenes, y esta colección pues yo creo que va a enriquecer muchísimo más esos acervos que ya tenemos allí disponibles. Y bueno, pues apoya también a esa industria colombiana que tanto lo necesita en estos tiempos. En ese mismo eje estratégico de dotación de materiales y de acceso a la lectura están las salas de lectura de primera infancia y territorios narrados, que es otra de las apuestas que ha venido se ha venido desarrollando durante varios años. Y este año sacamos 3 textos. Y la última, que es la movilización de acciones de lectura, escritura y oralidad, donde está el concurso nacional, del que más adelante les contaré en profundidad. Está el programa radial de promoción de lectura e historias en altavoz, que ustedes pueden escuchar todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia, y que bueno, lo que pretende es brindar acercamiento a la lectura, a la escritura, a través pues de la radio, a través del acceso a la conversación con promotores de lectura. Y finalmente pues Palabras en Movimiento, que es un espacio de incentivo para las instituciones educativas, para que sus procesos, sus acciones, sus proyectos de lectura y escritura y oralidad sean reconocidos a través de incentivos que entrega el Ministerio de Educación y a través de su plan. Esas son como las acciones más significativas. Bueno, uno de los temas centrales del plan es la escritura. En este sentido, una de las acciones conjuntas entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación fue la convocatoria del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias, del cual Alejandra nos ha hecho referencia. ¿Nos puede compartir cuál es el objetivo del concurso y cuáles fueron los resultados de esta primera convocatoria? Gracias, Catalina. Pues bueno, el objetivo es apoyar y promover la práctica de la escritura entre los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y comunidad en general del país. Allí nuestro convencimiento es que la escritura es una herramienta de expresión, de aprendizaje, de ejercicio de la ciudadanía y del desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Es por eso que definimos dos modalidades, que es cuento y ensayo. Y habían pues 3 categorías, eran niños, niñas, niños y niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes y adultos. Y en estas 3 categorías, pues yo creo que nos fue muy bien, fue un trabajo conjunto entre los 2 sectores, un trabajo que pues nos permitió, además de hacer un esfuerzo inmenso por lograr tener 25.000 cupos para los colombianos para que participaran en el concurso, logramos una participación de 22.845 personas, de ellas 18.845 eran del sector educativo y 4.000 del sector cultural. Digamos que cumplimos una meta importante en temas de participación. Si bien el concurso no se había desarrollado en los últimos años, llegar virtualmente con procesos de formación a través de una página web a los colombianos con este concurso, pues fue un reto, pero además fue una oportunidad inmensa para acercarnos nuevamente, para reconocer qué se está gestando en el país en temas de escritura. Y bueno, pues allí lo que tenemos es una altísima participación en cuento, llegaron 19.771 textos narrativos y 3.074 ensayos.
participaron de todos los 32 departamentos del país. Se destaca pues la participación de las ciudades capitales, como siempre Bogotá pues se llevó una muy buena participación, pero también en diferentes departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, una participación también altísima, ¿no? Pero pues hay de todos los rincones del país. Además de esto, pues bueno, contamos con la participación de lectores excelentes, pues muchos maestros de universidades del país hicieron el proceso de selección de los textos. En la tercera fase leían escritores pues reconocidos del país, por ejemplo, John Jairo Junieles, Alfredo Banín, Andrés Mauricio Muñoz, Alejandra Algorta, Vicenta Siosi, hicieron parte de esa tercera fase de lectura. Y en la última fase, que es ya cuando nuestros jurados, los jurados que seleccionamos en la última fase para leer los 100 textos y elegir los 30 ganadores, estamos en ese proceso. Ya el 11 de diciembre tenemos la respuesta final de cuáles son los 30 ganadores. Allá están Irene Vasco, Margarita García Roballo, Juan Gabriel Vázquez, y como ensayo, los jurados de ensayo son Ángela Posada Swadford, Javier Ortiz Casiani y Pablo Montoya. Entonces, bueno, digamos que se han desplegado un montón de acciones. Lo que vemos es una altísima participación, una calidad. Preguntábamos a los autores cómo veían los textos y nos decían que veían textos de mucha calidad, textos a los que ellos les querían agradecer a los escritores por haberles permitido leer esos textos. Creo que hay los resultados son muy buenos, quedan unos retos inmensos hacia el futuro, en temas de formación, por ejemplo, en temas de formación en ensayo. Nosotros hicimos una formación virtual a través de videos, pero realmente todavía hay que continuar con el proceso, ¿no? Y bueno, tenemos el evento ya de premiación para que asistan todos. Es el 18 de diciembre a las 2 de la tarde. Vamos a contar allí con la participación pues de las ministras, de los ganadores, de los jurados. Entonces pues invitados todos a conocer quiénes fueron esos 30 excelentes escritores del país que pues se merecen el reconocimiento en el concurso nacional Colombia Territorio de Historias. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, ya por cuestión de tiempo, vamos a hacer una pregunta más para dar espacio a las preguntas que nos están enviando las personas que están siguiendo esta presentación. Finalmente, la evaluación del plan es esencial, del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad es esencial para determinar sus impactos y alcances. Señora directora, ¿cómo se dará continuidad a la medición de los índices de lectura y el comportamiento lector en Colombia? Ya, es que estaba con el micrófono cerrado. Es muy importante la pregunta porque creo que tenemos que saber si lo estamos haciendo bien o no. Hay dos mediciones. La encuesta nacional de consumo cultural es una medición que se hace cada 2 años. Tengo entendido de lo que hemos hablado con el DANE, va a ser presentado el resultado de la medición este año, el 10 de diciembre. Estamos haciendo así, cruzando los dedos para que el índice de lectura haya aumentado de acuerdo con todas estas estrategias. Y está la encuesta nacional, el ENLEC, Encuesta Nacional de Lectura, que estamos preparando el próximo año. Es un año de articulación y de preparación para poder hacer la encuesta en el año 2022, en el 5º año de la primera fue en el 17, para poder tener con este nuevo enfoque y específico que se pueda lanzar. Entonces, fundamentalmente, estos son los 2 instrumentos que nos permiten tener información más precisa sobre si todo este trabajo conjunto, que es muy importante, muy bonito, se pueda evidenciar que ha tenido resultados positivos. Muchas gracias, Catalina. Bueno, muchas gracias a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y a la líder del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional por su presentación de los aspectos más relevantes del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 2018-2022.
Ahora abriremos el espacio para responder a algunas de las preguntas que nos han enviado desde el público. La primera pregunta la envía Juan Humberto Angulo Delgado. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de lectura en el país? ¿Estamos ganando la batalla? ¿Qué dicen las estadísticas a nivel nacional? ¿Quién responde? ¿Respondo? ¿Nos turnamos? Turnémonos. Sí. Bueno, yo qué les cuento desde el Ministerio de Educación. Yo creo que es una batalla de largo aliento, no es sencillo en pocos años transformar la relación que tenemos con la lectura y que hemos venido construyendo desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Eso es un proceso muy largo, es un proceso que requiere formación, acompañamiento, pues por supuesto acceso a materiales de lectura de calidad. En el Ministerio de Educación lo que vemos es que tenemos, si miramos las últimas pruebas a ver, las que se realizaron en el 2017, vemos que alrededor del 50% de los estudiantes de tercero, quinto y noveno se ubican en los niveles mínimo e insuficiente. Eso quiere decir que no comprenden lo que leen, que les cuesta interpretar los textos, que no pueden dar respuesta, digamos, en el marco de esa evaluación a partir de los textos que leen. Entonces creo que la batalla es bastante larga, se hacen muchos esfuerzos y creo que tiene que ver con la formación, el camino para transformar esa realidad que se da en la escuela. Primero es como renovar las prácticas pedagógicas, renovar imaginarios alrededor de la lectura, fortalecer procesos donde no solamente los maestros de español lean y escriban con los niños, sino que sea un proceso que se desarrolla en todas las áreas. Hay como miles de estrategias, pero creo que sí es un trabajo arduo en el que estamos apostándole, en que se le ha venido apostando desde hace muchos años. Si miramos la historia de los planes, de lo que se ha hecho desde Cultura, desde el Ministerio de Educación, en temas de biblioteca escolar, pues hay bastantes años de trabajo, alrededor de 50, pero creo que el gran problema es que no todo ha sido continuado, ¿no? Que han habido saltos en el tiempo, donde las inversiones, los esfuerzos son diferentes, no son constantes, y eso pues ha incidido, por supuesto, en la manera como en la formación de lectores en el país. Entonces es una respuesta larga, pero creo que vamos trabajando, creo yo, con la política, con todos estos esfuerzos que hemos contado, pues se sigue contribuyendo y la intención es que esto siga y se mantenga en el tiempo, si no, pues la batalla va a ser mucho más difícil. La siguiente pregunta está de la directora de la Atendiendo a la mirada latinoamericana sobre bibliotecas públicas que hemos estado abordando en este congreso, ¿cómo es la articulación del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad comparada con otros países, con otros planes nacionales y apuestas regionales? Mire, es una pregunta muy importante. Quiero comentar que existe Red Planes, que es coordinado desde el CERLAN. Es una de las apuestas más decididas para esa articulación de los planes de lectura desde el sector de bibliotecas públicas y de educación. Incluso con Alejandra nos encontramos el año pasado en Lima, en el encuentro de Red Planes, donde se está trabajando esa articulación, y la idea es tener las buenas prácticas de otros países, nosotros tener y compartir nuestras buenas prácticas para poder lograr una articulación regional. Por otro lado, también está, desde el lado nuestro, está Iberbibliotecas, que tiene un trabajo decidido de articulación y desarrollo de proyectos y de formación para los bibliotecarios públicos, de bibliotecas públicas y comunitarias. Y me parece importante destacar y agradecerle a todos los bibliotecarios que están presentes acá. Colombia es el país que más proyectos ha recibido financiación por parte de Iberbibliotecas. Incluso este año fue el país que más proyectos se presentó, y un total de 257 proyectos presentados,
Del Grupo Focal Colombia, que es la Biblioteca Nacional de Colombia, de 257, 118 fueron de Colombia, más los del Grupo Focal de Medellín, que fueron 9. Entonces, si nosotros sumamos 118 más 9 de Colombia, sumando los dos grupos focales, Colombia tiene un gran desarrollo y muy importante, y creo que el aprendizaje y sobre todo esa articulación a través de red planes permite un trabajo más articulado. Muchas gracias, señora directora. Y la siguiente pregunta la envía Ana Silva. Muy buenos días, gracias por compartir todas estas experiencias. Durante los últimos 10 años, ¿qué tanto se ha avanzado en las aulas escolares en materia de lectura y escritura? ¿Y cuál ha sido el aporte de los docentes a este proceso a nivel nacional? Esta sería para Alejandra, del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, yo creo que el aporte de los maestros pues es altísimo, es esencial. Lo que vemos en los últimos 10 años es que los niveles de lectura pues no se han transformado significativamente respecto a las pruebas saber. Estoy mencionando como esos resultados para el caso de tercero, quinto y noveno, pero si vemos, por ejemplo, el ICFES, la prueba saber de grado 11, lo que vamos a ver es que ha habido un avance significativo en el área del lenguaje. Entonces, lo que vemos es que, primero, las pruebas no pueden dar cuenta de todo lo que se realiza, ¿no? Hay mucho trabajo del sector educativo, mucho trabajo no solamente del Ministerio de Educación, sino de las entidades territoriales y de los maestros para lograr que estas acciones se transformen. O para que las relaciones y los procesos de lectura de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país se transformen. Yo creo que también ha habido, por ejemplo, en el proyecto Palabras en Movimiento, encontrábamos un montón de proyectos que desarrollaban los docentes con el apoyo de sus estudiantes, con un trabajo mancomunado con sus estudiantes. Proyectos de clubes de lectura, de radio, con participación de las abuelas, de las familias. Digamos que encontrábamos un sinnúmero de procesos y lo que falta es reconocerlos. Creo que no es que no se desarrollen, no es que las pruebas indiquen todo lo que sucede en el territorio, creo más bien es que hay un trabajo muy fuerte de los maestros, hay un trabajo decidido. Lo que nos falta un poco al ministerio, a las entidades territoriales, es conocer esos procesos, fortalecerlos, sistematizarlos y creo que lograr como transmitir a otros docentes que es posible desarrollar acciones, que es posible desarrollar procesos y que es necesario pues trabajar de la mano no solamente entre el maestro de español, sino, como les decía ahorita, con todos los maestros de las diferentes áreas y empezar desde la primera infancia. Todo lo que hagamos desde la primera infancia y que se continúe garantizará que esas trayectorias educativas se den de manera integral, se den completas y pues que formemos, que cuando un estudiante salga de grado 11 pues salga con sus capacidades de lenguaje mucho más desarrolladas y seguramente con un gusto mayor y un acceso a la lectura pues que le permita formarse, continuar su proceso de formación, ¿no? Entonces, se han hecho cosas, pero necesitamos hacer muchas más seguramente. Bueno, muchísimas gracias a Diana Patricia Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, y a Alejandro Pacheco, líder del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional, por habernos acompañado en la jornada de cierre de este congreso. A continuación, realizaremos la clausura del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Construir Bibliotecas desde el Sur. Para esto nos acompañará José Ignacio Argote, viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.